De ahí que tenemos competencia para ese tipo de proyectos. No puede haber hormigón, solamente tierra. El programa de estudio a su vez le pide, bueno, obviamente una introducción, algunas consideraciones previas, las bases para el proyecto, la etapa preliminar, los principios básicos, los requisitos de cálculo, los conceptos sobre seguridad, cómo se hace el levantamiento de los planos, la información hidrológica, cómo se cimenta la presa, los tipos de presas, que un poco lo de presa cerrada lo vieron ayer con tajamares, o sea, vieron tajamares y represas cerradas. Presas abiertas, presas homogéneas. Normalmente cuando trabajamos en tierra tienden a ser homogéneas y bien hay excepciones. ¿Cómo se funda una presa? ¿Qué implica o qué significa el denterión? ¿Qué significa el destape? Es todo un nuevo vocabulario que tienen que aprender. Gran parte de lo conceptual está en el libro de hidrología agrícola. Y en la última parte está la secuencia de cálculos completa de una represa de riego de tierra. Obviamente, cuando se construye una presa, hay una serie de cuestiones, como son las posibles y potenciales filtraciones, los procesos de sedimentación que se pueden dar en el vaso de la presa, cómo se construye, cómo se funda. Obviamente una presa básicamente va a cortar el curso de un arroyo o de un río, y vamos a tener que diseñar los vertederos. Esos vertederos son lo que van a permitir, de alguna manera, que el exceso circule aguas abajo. Eso implica unas obras, y todas estas obras son hechas en tierra. Insisto con esto. Obviamente, como estamos diseñando una represa para riego de tierra, tenemos que hacer la obra de toma, es decir, dónde van a estar las estaciones de bombeo para regar, en este caso, la represa de tierra en la provincia de Corrientes o en Entre Ríos, en Uruguay o el sur de Brasil, son con destino al riego en arroz. Y obviamente la normativa ambiental que exige los efectos potenciales que puede tener, efectos potenciales ambientales que pueden ser negativos, también los hay positivos y neutros. Naturalmente que todo esto tiene un impacto social, sobre todo en la renta y en el trabajo, si bien es un trabajo sumamente específico de contratistas que deben tener conocimientos mínimos de ingeniería para poder construir una presa y que no se la lleve el agua. Fíjense que esto es los 6 puntos en los cuales tendríamos que desarrollarlo. Yo lo que voy a hacer es ir mencionando rápidamente cada uno de estos puntos, dado que desarrollarlo como lo hacíamos antes, demanda no menos de 90 minutos. Lean por favor el manual, que no porque lo hemos escrito nosotros los miembros de la cátedra, el manual es lo suficientemente claro, de ahí el nombre de manual, para que ustedes puedan entender gran parte de todos estos conceptos. El manual no es obligación comprarlo, dado que el mismo se encuentra o lo pueden bajar gratuitamente del blog de la cátedra. Para hacerlo cortito y simplificando este slide, prácticamente el 68% del arroz que se riega en Corrientes se hace a través de represas. Uruguay tiene 700 represas destinadas al riego de arroz. Lamentablemente Entre Ríos tiene legislación que impide la construcción de presas y solamente el 30% del arroz entrerriano se hace desde represas. ¿Qué implica la ingeniería del proyecto? Bueno, geomorfología, algo de cuenca ustedes ya lo vieron y analizaron cómo se calcula esto. Normalmente cuando se hace un proyecto de una presa, primero se identifica en gabinete, luego se hace un relevamiento topográfico, posteriormente el proyecto de ingeniería, donde, y como vieron en las primeras clases, esto lo hace un equipo interdisciplinario, o sea, no lo puede hacer una sola persona. Desde los topógrafos, los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles, el ingeniero que nos hace la mecánica de suelo, los ambientalistas. En el caso de Corrientes hay que presentar el proyecto del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. También puede suceder tanto en Entre Ríos y en Corrientes, que si la presa se va a construir en un área en el cual hay bosques nativos, hay que hacer un proyecto al respecto y eventualmente defenderlo en una audiencia pública. Cuando estamos hablando de una presa, bueno, obviamente lo que tenemos que definir es el área de las chacras. El área de la chacra va a estar en función de la potencia de riego,
cuando estamos hablando de potencia de riego es qué cantidad de hectáreas vamos a regar a partir de la represa. Para eso hacemos un cálculo bastante burdo, pero orientativo, que es decir, una hectárea de arroz consume más o menos 15.000 metros cúbicos de hectárea ciclo, y a partir del agua retenida por la presa, bueno, hacemos establecemos el área de chacra. Tenemos que diseñar una estación de bombeo, tema que ya hemos analizado. Normalmente, hoy en día, ya en Entre Ríos por lo menos, y algunos proyectos acá en Corrientes, lo estamos haciendo bajo las tendencias internacionales de los arroces orgánicos, es decir, arroces en los cuales no se usan defensivos agrícolas y solamente se usan fertilizantes como componente artificial. Ello implica muy buenos modelos de rotación. Justamente el modelo de rotación es lo que va a evitar en gran parte, por ejemplo, el tema malezas. El tipo de siembra, convencional, tradicional o directa. El paquete productivo, normalmente en Corrientes manejamos 3 niveles productivos: baja tecnología, media tecnología y alta tecnología. Tenemos que diseñar todo lo que son los canales, caminos y desagües. Para esto les recomiendo tomar la materia optativa, que es sistematización y riego en arroz, por lo cual se ve esto más en detalle. Obviamente el calendario de obras, quién va a pagar la cuenta, o sea, quién va a financiar todo esto, y naturalmente en más de un proyecto tenemos que diseñar lo que es el molino y secado, acopio, cosa que acá en Argentina no lo hacemos, pero sí en otros países donde se pide un proyecto completo. Esto es simplemente a modo orientativo, que esto es un trabajo hecho por el ingeniero Fontán y su grupo de trabajo, en el cual nos indica por departamento qué superficie hay de bosque nativo, categoría 3, que son los bosques pintados de verde. En este caso estamos hablando de un proyecto que no se llevó adelante, que es el proyecto Ayuí Grande. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ubicamos la presa en la carta IGM, hoy en día IGN, que son las cartas del Instituto Geográfico Nacional, cartas que están normalmente 1 en 100.000, y con ellos hacemos una primera aproximación en gabinete del potencial lugar que podría ocupar la presa. Este es el proyecto El Tigre. Bueno, acá hay algunos datos básicos del proyecto. Esos datos básicos son cota del embalse, o sea, el terraplén, ¿qué es esto? ¿A qué cota va a cerrar? Cota 62. ¿Qué longitud va a tener el cierre? ¿Qué altura de agua vamos a tener dentro del embalse? La cuenca de aporte, es todo lo que va a aportar hacia el espejo de agua. En este caso, la potencia de riego, 5.900 hectáreas. ¿Cuánto suelo vamos a mover? Alrededor de 450.000 metros cúbicos. Y la longitud del vertedero. El vertedero lo que va a estar si me permiten la expresión, en los extremos del terraplén van a estar él o los vertederos. En represas chicas normalmente diseñamos un vertedero, y en represas grandes, más de 200 hectáreas, por lo común diseñamos 2 vertederos a los efectos de que el agua no se lleve la presa por delante, o el terraplén por delante. Bueno, este es el proyecto del Tigre. Esto es una muy buena imagen, y digo buena imagen, esto es de Uruguay, en el cual, ¿cómo categorizamos el área de la cuenca? Esto es un gráfico, es un ábaco, porque en realidad tiene 2 entradas. Por un lado me da la superficie de la cuenca, por otro lado me da la altura del reservorio, y en función de esto vamos a establecer si tenemos un tajamar chico o una represa grande. En función de esto, además, bueno, vamos a ver si es competencia de los ingenieros agrónomos, que en el caso de Uruguay no hay ninguna limitación en este aspecto, pero en aquellos casos en el cual la obra es muy grande, donde dice represa grande 2 o represa grande 3, ya son competencia de los ingenieros hidráulicos y civiles. Hasta represa mediana, y siempre y cuando haya tierra solamente, la podemos diseñar los ingenieros agrónomos. Obviamente, cuando diseñamos el proyecto, lo primero que tenemos que establecer es si vamos a mover tierra, bueno, qué necesidad de agua vamos a tener en función de la potencia de riego. Obviamente vamos a usar una cuenca, no se olviden que vamos a cortar, en el buen sentido de la palabra, un curso de agua que es pública. Ello implica, obviamente, el acuerdo de vecinos, la publicación de edictos, para que todos conozcan
el proyecto y si hay alguien que se pueda oponer al mismo. Los estudios de factibilidad. En muchos casos analizamos 2 o 3 o más alternativas. En este estudio alternativo tenemos en cuenta tanto el impacto sobre el ambiente como si geológicamente y desde el punto de vista mecánica del suelo es aconsejable hacer el proyecto o no. Y finalmente, lo más importante, si los números cierran para hacer el proyecto. El tema del análisis económico no lo tocamos acá. Esto hay una optativa, que es formulación de proyectos agrícolas de riego. Hay un libro que hemos editado con el ingeniero Sujita, en el cual ahondamos en detalle todo lo que es el análisis económico, no solo de una presa, sino de los proyectos agrícolas de riego. Obviamente, esto es un repaso del anterior, en muchos casos, hoy en día nos están pidiendo, perdón, ¿alguna pregunta? No, micrófono abierto, fue Héctor, eso seguro. Perdón. Les decía que hoy está sucediendo lo siguiente. Hay muchos proyectos que están hechos, en los cuales las bombas funcionan con combustible fósil. Y lo que se está haciendo es una conversión a equipos con energía eléctrica. Al respecto, hay un libro de riego en arroz que está en el blog de la cátedra, en el cual nosotros hemos dedicado con la ingeniera Alejandra Montoya todo un capítulo de cómo se hace la conversión de una bomba que estaba funcionando con combustible fósil a energía eléctrica, que no es una cuestión muy sencilla, pero se puede hacer perfectamente. También en el libro mencionamos las opciones que hay con energía solar y con microturbinas. Esto solo a título de mención. Las presas, por supuesto, pueden ser de materiales sueltos. Acá dice presas de tierra. Esto es competencia nuestra. Pueden ser de escollera, después están las de hormigón, el cual no son competencia de los ingenieros agrónomos. Obviamente, cuando estamos hablando de presas de tierra, es cuando encontramos material de buena calidad, y esto nos dice el ingeniero que hace la mecánica de suelos, si realmente esa tierra o ese suelo sirve para construir una represa. En otros casos, el sitio es recomendable hacer, tiene buena cuenca, se va a captar un buen volumen de agua, pero la tierra no es de buena calidad desde el punto de vista de la construcción. Un detalle no menor, cuando estamos hablando de buenas tierras para construir, no necesariamente son buenas tierras desde el punto de vista agronómico. Acá, y hay un punto en el programa de estudio dentro de represa de que es mecánica de suelo. El agrónomo no tiene por qué ser un especialista en mecánica de suelo, pero sí por lo menos entender cuáles son los atributos que debe tener una arcilla para poder construir una presa de tierra. Paso de largo esto. ¿Qué es una presa? Bueno, en primer lugar es una construcción artificial de material suelto, o sea, es un muro de tierra que ponemos sobre un curso de agua. De esta manera vamos a impedir el escurrimiento del agua. Esto, dicho así a lo bruto, parece ser que es bastante, qué sé yo, caótico hacerlo esto. Esto implica, es cierto que se corta un curso de agua, pero este curso de agua, a su vez, es un curso de agua pública, por lo tanto es un recurso compartido. Implica diseñar, entre otras cosas, el vertedero. Y además, en el manual de riego en arroz, están los 25 métodos de cálculos que existen para calcular o establecer lo que se llama el caudal ecológico. Insisto, hay 25 modos distintos. El ingeniero Fontán ha propuesto hace unos años un modelo. Ese modelo es el que nosotros también adaptamos, o mejor dicho, para ser directo, copiamos del ingeniero Fontán y tomamos esa metodología para calcular el caudal ecológico. Esto es muy sencillo de decirlo, pero no tan fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos de los cursos con los cuales construimos presas de tierra son cursos temporarios y no permanentes. ¿Para qué se construye una presa? Bueno, simplemente para juntar agua y regar. O sea, es un lago artificial que tiene por objeto regar. Esta es la planificación del proyecto, es un repaso de lo anterior. Es muy importante el punto número 2, o sea, la geología, o lo que nosotros conocemos como la mecánica del suelo. También es importante donde dice existencia de tierra, porque podemos encontrar un muy buen lugar para construir una presa, reúne todos los atributos,
pero no tenemos, o sea, nos toca un lugar como Mercedes, donde tenemos piedra en superficie, y bueno, ocurre que eso no va a ser la mejor tierra para el laboreo. De modo que acá es fundamental el estudio que hace un agrónomo para ver la actitud de esas tierras con destino a riego de arroz. Los departamentos de Mercedes, Puruzú, Sauce tienen mapas de suelo 1 en 50.000. Esto quiere decir que 1 centímetro medido en el plano son 500 metros de la realidad. Lo bueno de esto es que nos permite con bastante certeza trabajar y hacer un buen asesoramiento. Sigo de largo. Bueno, acá hay un detalle importante: cuando inundamos con el reservorio, no deben inundarse, o se busca que no se inunden terrenos de mucho valor. Obviamente no inundar los vecinos. Esto por ahí puede limitar un proyecto, porque el vecino justamente no se adhiere al proyecto. También hay todo un criterio de dónde colocamos la presa, si en la parte más baja o más alta de la cuenca. Esto es todo un debate. Ese debate se da en un viejo librito que habíamos escrito con el señor Rucán hace muchísimos años, cuando teníamos pelo, y volvemos a retomar el tema en el manual de riego en arroz. También el tema de la posición de la presa en la cuenca está en el manual de hidrología agrícola. Bueno, acá están lo que son las cartas IGM, 1 en 50.000. Cuando vemos rápidamente en este supercurso algo de plan y altimetría, vamos a volver sobre este tema. Hoy en día es muy fácil trabajar, sobre todo en las etapas previas con el Google. O sea, el Google hay un periférico que es My Maps, o sea, mis mapas, y uno puede generar todo este tipo de atributos simplemente con el Google. Obviamente necesitamos un plano de establecimiento a partir del cual se hace el proyecto. Bueno, acá están detalles. Lo que está abajo, a la derecha, es la identificación de un proyecto en una carta IGM. Esta identificación no implica que construyamos la presa, es simplemente identificar y ver la posibilidad que tiene después, cuando se estudian las alternativas, porque esta presa puede estar más arriba, más abajo, inunda a los vecinos, no inunda a los vecinos, etcétera, etcétera. Un proyecto de esto lleva no menos de trabajo, entre trabajo de campo y trabajo de gabinete, hasta su aprobación, 1 año y medio o 2. No es algo que se hace de un día para otro. Y acá lo que vemos es un proyecto en el cual, bueno, acá dice cierre 2, justamente porque estaban analizando alternativas, y se estudiaron los distintos tipos de ambiente que había en el proyecto, o que hay en el proyecto. Hasta la ruta 126, para lo que son del sur de Corrientes. Este trabajo, señor, ¿sí? ¿Alguien habló? No, parece que no. Fue un intento, un ruido, un eruto. Bueno, los distintos ambientes que hay en el proyecto. En esto hay que ser muy cuidadoso, porque justamente se trata de no inundar suelos, por ejemplo, clase 2, clase 1 no hay en Corrientes, clase 2, clase 3, incluso clase 4. Los clase 4 lo buscamos mucho, porque justamente son suelos muy impermeables y justamente los recomendables para el riego de arroz. No se olviden que cuando estamos regando arroz, los conceptos de suelo útil o suelo bueno, hablando desde el punto de vista agroecológico, no es lo mismo que para hacer un maíz, una soja o un trigo. Son conceptos distintos. De hecho, INTA tiene su mapa utilitario de suelos para Mercedes, y Sauce, para soja, maíz, trigo y arroz. Esto es los estudios de suelo que se hacen. Acá dice que para arroz, por ejemplo, lo que en la imagen de la derecha abajo, hay un suelo que es marginal en un 70%, apto un 30%, después hay un moderado 60%, para eso hay los distintos criterios que se utilizan. Acá se sigue básicamente la metodología de FAO. Lo que ustedes tienen a la izquierda, lo que normalmente nos da el dueño del campo, es el croquis del campo. Y con el croquis del campo, los ingenieros hacemos todo el resto del trabajo. Lo que está abajo a la derecha es el trabajo de plan y altimetría. Esto van a ver que hay distintos equipos para hacer esto. Hoy este tema está muy avanzado, se hace muy rápidamente con GPS geodésicos, con drones, etc.
Este es el puesto sobre los campos que participaban en el proyecto. La línea azul es el área de posible embalse. Los nombres que están acá son simplemente los nombres de los potreros de cada uno de los campos. Pasos a seguir, bueno, determinar los límites del cimiento, buscar un bajo. Ese bajo, cuando buscamos ese bajo, tratamos que sea el lugar en el cual haya que mover la menor cantidad de tierra posible. Para esto hay relaciones que se siguen, varias relaciones. Una de ellas es metros cúbicos de tierra que se mueven en función de metro cúbico de agua. Por ejemplo, cuando muevo un metro cúbico de tierra y estoy acumulando 50 metros cúbicos de agua, es una presa de una relación razonable. También otra relación óptima es, por cada hectárea de espejo de agua, necesito óptimamente 10 hectáreas de cuenca. Con esto me estoy asegurando el llenado de la presa, lo cual no es tan así, en el sentido que hay años secos y años húmedos. Para eso se hace un balance, técnicamente se llama balance de masas, porque no se olviden que la presa va a recibir agua de escurrimiento y también va a recibir agua directa. No se olviden que ayer lo analizaron cuando estudiaron los tajamares. La presa va a tener no solo el consumo de parte del cultivo, sino también que desde su superficie va a tener una importante evaporación. Sigo de largo, identificación de presas. Lo que ustedes están viendo a la derecha es lo que quiero que se detengan un ratito. Acá tienen el lago, en este caso un lago de 2.100 hectáreas, y una cuenca de 20.000. Esto lo puse a propósito porque acá se cumple con qué condición. La condición que yo le mencioné antes, es decir, si el lago tiene 2.100 hectáreas y la cuenca, o vamos a redondear, 2.000 hectáreas de lago y 20.000 hectáreas de cuenca, estamos hablando de una relación de ¿cuánto? Hola. Bien, bien. Hay uno que está despierto. Qué bueno. Acá hay otras represitas en las cuales no hay, digamos, una eficiencia tan alta en cuanto a relación. También se tiene en cuenta qué cosa, el desnivel del punto más alto al punto más bajo. ¿Esto por qué? Porque nos interesa conocer los tiempos de concentración. El tiempo de concentración ustedes ya lo han estudiado y lo han analizado, incluso han hecho un práctico con esto. Fíjense que todos esos elementos, esos ladrillitos que los profesores le han ido poniendo en el camino, bueno, son los que van a utilizar o los que utilizamos cuando hacemos un proyecto. Lo bueno de todo esto es que hay muchísimo software para hacer todo esto, pero los software son cajas negras, es decir, no sabemos cómo trabajan. Por lo tanto, trabajar con un software implica conocer muy bien los cálculos, las fórmulas que están escritas, y saber si los resultados que nos están dando realmente son razonables o son irracionales. Porque una caja negra justamente hay que entender el software. Datos que podemos traer de una carta, bueno, la cota de cierre, la altura que va a tener la presa, la superficie del lago, qué volumen de agua podemos almacenar. Fíjense que todo esto son estudios previos. ¿Por qué? Porque nadie se va a largar a hacer una presa en la cual no se llene nunca, o que la potencia de riego no sea suficiente para por lo menos 300 hectáreas de arroz. ¿Por qué 300 y no 250? Porque 300 hectáreas de arroz es más o menos el número que cierra para hacer una inversión. En este momento, en realidad, es 550 hectáreas. Hay una tesis al respecto de esto. En este caso, es un estudio de alternativas y un estudio en el cual, a su vez, se identifica una presa, acá se identifica otra, y lo que se hace es el excedente de una se transfiere a otra. Esto se puede hacer técnicamente, pero por ley está prohibida la transfluencia de cuencas, o sea, yo no puedo alterar una cuenca. Este es el corte de un terraplén. Esta inclinación es el talud, que es la relación de la pared vertical con horizontal. Adviertan que el talud del lado mojado es un talud más amplio o con más caída que respecto al lado seco. También se le llama talud húmedo o talud mojado, y del otro lado se llama talud seco.
¿Por qué tiene que tener más inclinación del lado húmedo? Bueno, en primer lugar, porque acá está todo el esfuerzo del agua, y yo estoy poniendo a una altura de agua una superficie tal que este talud no se degrade. Con eso estoy minimizando la energía del agua. A su vez, hay un espacio entre el pelo de agua y la parte superior del terraplén que no tiene agua. Justamente este libre de bordo está en función de la altura de la ola. La altura de la ola, el largo depende del largo del terraplén, y para esto hay fórmulas que están en la secuencia del cálculo del manual de hidrología. Hay software para esto y hay un Excel muy bueno que se puede bajar de la Universidad de la República. El software se llama simplemente Tajamar, es un Excel, está abierto, que pueden ahí y con ese software pueden calcular. Obviamente no es tan sencillo, pero se puede hacer los primeros palotes en este tema. Profe, le hago una pregunta. Sí. Usted dijo que estaba prohibida la confluencia de cuencas. ¿Por qué? La transfluencia de cuenca, pasar agua de una cuenca a otra, dado el carácter público que tienen las cuencas de agua. Dígame si estoy equivocado, ingeniero Rucana. Ahora está, ahora sí. No, así es. No sé quién Sí, está pregunta. prohibido eso. No se olviden que estamos cortando cursos de agua que son públicos. O sea, el tajamar que pasa por mi campo, el arroyo que pasa por un campo y conduce agua, esa agua tiene carácter público, sea esta permanente o temporario. Entonces yo no puedo pasar, porque si yo paso el agua de una cuenca a otra, ¿qué estoy haciendo? Estoy variando el balance natural de la cuenca. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bien. Por otro lado, el embalse va a ser el espacio de agua que va a estar constituido por el terraplén más el vaso. El vaso es el lugar físico donde está acumulada el agua, y el terraplén, pedraplén, o como ustedes quieran llamarlo, es un espacio en el cual está la tierra acumulada que justamente está cortando, en el buen sentido de la palabra, el curso de agua. La sección de presa, lo que vimos antes, esto es una sección transversal, o sea, hacemos un corte, como si tuviéramos un gran cuchillo, y fíjense acá un detalle, esto es el terraplén, y acá hay esta estructura que se llama dentellón. ¿Cuál es el objeto del dentellón? Bueno, el objeto del dentellón es justamente evitar que la presa sea trasladada por el efecto del agua y por su propio peso. Es muy importante el diseño correcto del terraplén, el diseño del destape, o sea, el volumen de tierra que hay que sacar no tiene que tener materia orgánica, más allá que hasta ahora usted le ha enseñado que la materia orgánica es nuestra aliada incondicional como ingenieros agrónomos. Bueno, en la construcción de una presa, la materia orgánica es nuestra enemiga. Donde queda materia orgánica, donde queda pasto, para hacerlo más sencillo, va a haber filtraciones y la presa directamente en una gran lluvia se va a ir. La materia orgánica impide el anclaje de la presa. Entonces, la tierra que se saca con materia orgánica, con pasto, no se tira. Se va a utilizar posteriormente para el entepado o el empastado del talud del lado seco. El talud del lado mojado, si se puede, lo recomendable es cubrirlo con piedra. Justamente la piedra, para esto hay toda una técnica de construcción, no es nomás subirse en un camión y tirar piedras, tiene que tener un tamaño adecuado, tiene que tener, y sobre todo, un anclaje adecuado. Es decir, esto prácticamente se hace a mano, no hay máquina para hacer esto. Lo que están viendo a la derecha es cuando vamos a hacer un proyecto, le pedimos a nuestro ingeniero que nos haga la mecánica de suelo. Esto es un proceso bastante largo y laborioso, costoso además, y en función de eso, bueno, vemos qué tipo de suelo podemos construir la presa. Este es el primer estudio que se hace a campo. Esto no se puede inventar. No hay mapas de mecánica de suelo. Porque podemos elegir un muy buen lugar y nos encontramos que abajo hay un lentejón de arena. Si hay arena, no podemos construir la presa, obviamente. Obviamente, de nuevo, si la presa fuera de orden civil, hay estrategias para hacerlo. Cuando estamos trabajando en tierra, no es posible hacerlo. Me refiero en tierra suelta, arcilla, para ser más claro.
Acá de nuevo una imagen en la cual vemos el enrocado. Las piedras generalmente se recomiendan que no tengan más de 20 centímetros de diámetro. Más grande, ¿por qué no? Y bueno, son bastante complejas para acomodarla, porque esto se acomoda, insisto, a mano. Fíjense que acá dice talud 2,5:1 o 3:1. Y esto por ahí cuesta mucho entender, pero vamos a suponer que la altura del terraplén sea de 4 metros, y yo estoy hablando de que la relación es 3:1, estoy diciendo que esto va a ser 3 por 4, 12 metros. ¿Dónde están los 12 metros? Los 12 metros van a estar acá abajo. No es la relación de la inclinación, sino la altura vertical con respecto a la horizontal. Si quieren calcular la hipotenusa, ¿cómo se calcula la hipotenusa? Hola. Muy difícil, Héctor. Por Pitágoras. Bien, por Pitágoras, exactamente. A ver, hágame rápidamente 12 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y sale la hipotenusa. No dije nada, discúlpeme, no quise ser grosero, hasta luego. Estas son las líneas de filtración, o sea, el agua tiene un impacto sobre toda esta pared, por eso tiene que estar perfectamente compactado, para eso hay toda una estrategia que está desarrollada en nuestro libro, de cómo se hace el compactado, capa de 20 centímetros, qué maquinaria se usa, cómo tiene que ser el regado de las capas de suelo. Esto lo hacen los contratistas, hay muy buenos contratistas, hay lo de medio pelo, y están también los impresentables o muy valientes que no saben nada de esto. Es importante que el contratista sepa leer un plano de esto. ¿Sí? Esto es muy importante que sea así. Estas líneas se llaman líneas de Coseni. Es un polaco que hace muchos años logró establecer los volúmenes de filtración. Aguárdeme un segundito, por favor. Bien, esto es rotura de presa. Perdón. Fíjense, esto le quería mostrar. Esto es la rotura de una presa, no viene al caso dónde, o sea, dónde, en Corrientes. Y Corrientes es grande, así que no se preocupen. Si ustedes se fijan, esta presa comenzó con un proceso así. Esto se llama tubificación técnicamente, no se preocupen mucho por el nombre. Comienza con esta rajadura, esto es un problema de compactación. Y después fíjense, esto es lo que hizo el agua en una noche. Fíjense que acá las capas del suelo están como una milhoja. Esto, naturalmente, acá hay dos grandes problemas. Bueno, me tocó hacer una auditoría de esto, pero básicamente tenía dos grandes problemas. El material no era el aconsejado, y en segundo lugar, no solo el material aconsejado, sino que la compactación tampoco era la adecuada. Esto era simplemente para ahorrarse el tema de la mecánica del suelo. No se ahorren en mecánica del suelo, asegúrense, porque están invirtiendo. No se olviden que 1 metro cúbico de suelo movido y compactado, más o menos en corriente, vale 4 litros de gasoil. Si lo ponemos a dólar oficial, son 4 dólares. Si el dólar de otro color, bueno, no podemos hablar acá, estamos en la academia. Paso esto de largo. Esto un poco ya ustedes lo pueden ir leyendo. El levantamiento de planos es muy importante, porque no se olviden que con los planos hay que construir la presa. Esta construcción tiene que ser poco más que exacta. Todo lo que es la presentación de planos, la medida de los planos, la medida del papel que vamos a presentar el plano, está en el manual que escribimos con el ingeniero Zurita en Proyectos Agrícolas de Riego. No es cualquier plano y no es cualquier escala que a mí se me antoje, sino que alguien que construye la presa, o yo entrego un plano, debe ser capaz de entender ese plano y llevarlo a la realidad a partir de las escalas que uno presenta en esos planos.
Obviamente hay que hacer muy buenos estudios de la cuenca, obviamente de información edafológica, y hoy en día un ingeniero específicamente nos hace el estudio del bosque nativo, que antes era un poco un estudio que se hacía, así decirlo, superficialmente. Hoy se hace todo un trabajo de campo en el cual se identifica el tipo de bosque, ese tipo de bosque a su vez en función de la cantidad de leña, la cantidad de postes, que no sea zona roja, que no sea zona amarilla, etcétera, etcétera. Todo hay una legislación al respecto y hay toda una metodología de presentación de esta cuestión. ¿Cómo se presenta la información hidrológica? ¿Cómo es en el manual o en el proyecto tiene que estar detallado cómo se va a hacer la cimentación de ese material? ¿Qué técnica se va a seguir? ¿Cómo tiene que ser el compactado? Hay que hacer un detalle de qué maquinarias y qué herramientas deben tener los constructores o los contratistas. Paso de largo. Acá está un poco las herramientas que se usan. Sigo pasando, porque esto es un detalle muy importante. Cuando construimos una presa, es importante que en los alrededores de la presa no haya erosión. Todos los procesos erosivos, que si bien es un tema eminentemente de los ingenieros agrónomos, toda esa tierra termina en la presa. Y al terminar esa tierra, esa sedimentación, que finalmente va a redundar en que esa presa va a ir cada año disminuyendo su capacidad para acumular agua. Por eso esta cuestión es sumamente importante. Además, puede terminar que la propia estación de bombeo termine absorbiendo tierra o sedimentos. Sigo con esto, estos son los aspectos constructivos, cómo se coloca el material, cómo son las capas de suelo, todo esto ustedes lo pueden ir leyendo, cómo se hace la compactación, qué equipos necesito y qué equipos debo identificar para poder hacer una presa. No es cualquier contratista que construye una presa, insisto en esta cuestión. Estas son las medidas que debe tener, por ejemplo, el material que ponemos en el enrocado. Cómo se hacen los trabajos preparatorios, cómo se saca el destape, cómo se construye el dentellón. El dentellón tiene que estar perfectamente compactado. Bueno, hace poco me tocó trabajar en un proyecto en Chaco, en el cual un dentellón mal diseñado, mal construido y peor compactado, determinó una pérdida de terraplén, de un reservorio muy costoso, pero por no tenerse en cuenta o por no estar los protocolos de compactación y de construcción del dentellón, se echó a perder un trabajo sumamente costoso. Estas son las inclinaciones de los taludes. El ancho de coronamiento es una cuestión que no hay que discutir mucho. El ancho de coronamiento tiene que ser lo suficiente para que la maquinaria agrícola pueda transitar con seguridad. Así de sencillo. Si bien el cálculo puede dar que puede tener 3,66 o 3,48, bueno, no se olviden que las maquinarias agrícolas son cada vez más grandes, justamente por una cuestión de ganar espacio y tiempo. Por lo tanto, diseñen los terraplenes para que pueda pasar 2 camionetas y no caerse uno en el agua, y la herramienta, la maquinaria agrícola pueda pasar con facilidad, no mirándolo a costado. No se olviden que muchos de los trabajos en la arrocera se hacen de noche. Estos son los vertederos, es un corte visto desde arriba. Entonces nosotros tenemos el terraplén, esto es el terraplén, y acá en el costado está el aliviadero o vertedero. Por acá va a salir el exceso de agua del vaso. Y esto es visto desde arriba. Por otro lado, acá hay un detalle importante. Esto funciona el vertedero, el agua no tiene que recostarse por el terraplén, sino que acá hay lo que se llama una ataguía, y esto debe acompañar hasta el canal del antiguo curso del arroyo. Más detalle que ya hemos conversado. El agua de la represa se puede sacar directamente o sea, a través del terraplén, con lo cual implica tener una estructura para eso, pero también las represas, y esto es una cuestión de normativa vigente, tienen que tener descargadores de fondo, que es una estructura que está construida a lo largo de la presa. Este descargador de fondo tiene como motivo cuestiones asociadas a la seguridad. El señor Lujana quiere agregar algo, de que el jefe de todo esto. El
ingeniero Luján fue a preparar el mate, parece. Bueno, esto es una vista de hace muchos años, una imagen satelital, cuando empezó el tema de las represas en Corrientes. Fíjense, esto es Mercedes, las distintas represas de riego. Bueno, esto es lo que es hoy en día Itacabó, esto es lo que era Culpí, hoy el Rocío, y esto es todo lo que es el Rocío. Esto es Entre Ríos, esto es límite norte de Entre Ríos. Acá están la construcción de terraplén, la maquinaria que se utiliza, un canal de riego. Estas son las compuertas, ya lo vamos a ver más adelante. Una represa cerrada. Hay una sola represa cerrada en Corriente, que es la represa Oscuro. O sea, recibe agua, pero no corta un curso de agua, sino que recibe agua de un arroyo, se acumula el agua ahí, y es el único caso de represa cerrada en Corrientes. Corta un terraplén desde arriba. Y esto es el estudio Miraflores. Esto es un trabajo que se hizo junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos. O sea, fue el seguimiento de una presa con softwares. Yo voy a mostrar directamente todos los estudios que se fueron haciendo. Ya tiene sus añitos esto, la represa Miraflores. Hoy es este proyecto ya no es más de los dueños que en su momento hicieron un proyecto, que eran los señores Caminal. Esos son simplemente los elementos de medición que se usaron en ese momento. La estación pluviométrica, una estación evaporimétrica, una estación meteorológica. Esto que a veces se habla mucho y, digamos, se mide poco. Los balances hídricos de masa. Esto era simplemente el balance hídrico del embalse. Y todo esto, obviamente, se hizo el seguimiento diario del consumo de combustible en función de la producción de agua. Dos datos de entrada, esto estaba entrando constantemente en el software, los datos que teníamos como datos de salida. Y fíjense esto. El llenado de la presa, de esta represa Miraflores, en 3 años de estudio, el llenado de la presa, el 35.8% fueron por precipitaciones. La cuenca de aporte produjo el resto, 64.2%. Esta es la famosa relación de 1/3 con respecto a la lluvia. Obviamente, cuanto más grande el embalse, el espejo, más evaporación tenemos, pero también podemos captar más agua. Ahí está la evaporación, un 16%. Y el bombeo un 75%. Entonces, cuando dicen los arroceros se chupan hasta las tararillas, es mentira. Fíjense que el bombeo es solamente un 75% y la importancia que tiene la evaporación. La infiltración un 9%. En realidad, esto ya es infiltración, pasa a percolación. Esta es un agua, o es agua que va a las napas profundas. Bueno, un poco esto se hizo porque cuando comenzó todo el tema de represas, la movida de represas, hubo muchísimas habladurías, hablábamos mucho y medíamos poco. Como dice don Albert Einstein, que en paz descanse, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Es decir, medir, medir, medir para tener un conocimiento. Lamento lo apurado, es un tema en particular a mí que me apasiona, hace muchos años que estoy en esto, y créanme que hay muy pocos ingenieros agrónomos trabajando en esto, y hay muchísima demanda, en Uruguay, en Paraguay y también en Argentina. Es difícil, no es fácil, pero si no, no sería divertido. Gracias. Ingeniero, una consulta. Señor. La presa cerrada que usted mostró, ¿esa también contaría un curso de agua o se cargaría artificialmente? Y en realidad esa se carga con los desbordes del, corrígeme, ingeniero Lujana, del Villanueva. Sí, no está sobre un curso de agua, esa es la diferencia. No, bien, top chart. Yo le agrego a lo que dijo el ingeniero Curry, es cierto, se hizo muy corto y encima ahora en esta nueva reprogramación que hicimos por el Zoom de los parciales, lo que es altimetría, taquimetría se va a dar en una clase. El práctico también va a ser uno solo, pero bueno, vamos a tratar de ver de escala,
nivel, etcétera. Adaptarlo un poquito más a la realidad actual.